Muy buenos días. En primer lugar, agradezco al Colegio de Psicólogos, a la Comisión Organizadora, por la invitación a participar con una Doctora, sí. disculpe, se escucha un poco entrecortado. Quizás tendrá audífonos. A ver. No, doctora, ¿los audífonos cuentan con micrófono? Ahora, Alejandro, ¿se escucha Sí, mejor? sí, se escucha, pero se escucha un poco entrecortado. A ver, trataré de hablar un poco más fuerte. Ya, cualquier interferencia, igual de cualquier interferencia yo se lo vuelvo a comunicar. Ya, por favor, Alejandro. Bueno, como decía, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Colegio de Psicólogos por la oportunidad de participar con esta experiencia. Yo voy a tratar sobre la dependencia emocional. La dependencia emocional es un problema que acude con mucha frecuencia a nuestros consultorios, ¿no? Pero sin embargo posee cierta ambigüedad. Bueno, hay mucho trabajo, digamos, dentro de los libros de autoayuda y ese tipo de cosas con respecto a la dependencia emocional. Sin embargo, no está consignado en ninguno de los manuales y hay últimamente hay más investigaciones en las tesis en las universidades, encontramos en los repositorios datos, pero hay poco sustento, poca investigación para categorizar este problema. Como les decía, es una ambigüedad que se presenta porque siendo tan común el problema y teniéndolo tan a diario en el consultorio, no está considerado en los manuales de diagnóstico, ¿no? Bueno, queríamos contextualizar primero que en la sociedad contemporánea enfrentamos una serie de cambios, ¿no? Tanto económicos, ideológicos, de regulaciones sociales, como vemos ahora el tema de la pandemia. Bueno, una tendencia a la mundialización de la economía, la recomposición de las fuerzas sociales. Esos cambios fomentan situaciones de crisis y de conflicto, de ambivalencias que tienen un impacto a diferentes niveles, como en el plano socio-relacional, en el ámbito de las emociones, y fomentan el surgimiento de nuevas dependencias. O sea, nosotros tenemos el encargo, a veces, digamos, contextual, por lo cual nuestros pacientes vienen demandando de alguna manera un tema de escapar del sufrimiento, ¿no? Suspender el sufrimiento emocional. Y eso de alguna manera está pues contextualizado por la época en la cual vivimos, ¿no? De satisfacción inmediata, de ciertos niveles de alienación. Y bueno, y eso fomenta, como decíamos, surgimientos de nuevas dependencias, tales como comida, juego, tecnologías y las relativas a las dependencias emocionales. Nosotros también tenemos que reflexionar acerca de nuestro rol, de nuestra función, ¿no? Y en el momento en el cual abordamos al paciente, poder ir con una mirada, con una visión humana, ¿no? Respecto a que en el ambiente, normalmente, de una manera evolutiva, tanto las emociones positivas como negativas nos brindan información para poder superarlas, para poder afrontarlas, etc. Entonces, esta mirada únicamente de que nuestro rol podría ser únicamente suprimir el dolor, o sea, garantizar a la persona que aparentemente
su sufrimiento emocional, o sea, el malestar emocional está mal y que hay alguien que le va a garantizar una felicidad constante, tendríamos que repensarlo en el momento de la intervención. Uy. No puedo pasar la diapositiva, ¿eh? Disculpe, doctora, me dijo que Sí, no. te escucho. No puedo pasar la diapositiva, ¿por qué? Ya, si no, cierre la pantalla completa. Ah, ya. Esa. Ya, sí. ¿Y la anterior? Ya, cierre la pantalla completa. En la esquina superior, del teclado hay una tecla que dice ESC, es para salir de la pantalla completa. Ya. Ya está, correcto. Sí, se puede visualizar. A ver. Quiero la primera diapositiva. La primera, ¿no está? ¿No? Sí, doctora, salga de la pantalla completa, por favor, de las diapositivas. Y ahora sí puede ir a ya puede ir a la que deseaba. Okay. Ya. Ya está. Okay. Bueno, Moral y Sirven, en 2008, plantean que la dependencia emocional es un... Ay, perdón. De iniciar el video me piden, ya. Es un tipo de dependencia relacional, ¿no? Que se caracteriza por la expresión de conductas de tipo adictivo en las relaciones sociales, interpersonales, perdón. Moral y Sirven en 2008. Ese tipo de relaciones son asimétricas, quiere decir que una persona está con mayor nivel de poder, ¿no? Manifiestan una actitud de sumisión frente a la persona, frente a la otra persona, la persona dominante. Entonces, su nivel de comunicación es, pues, completamente asimétrico, complementario, ¿no? Hay uno que lleva el control con respecto a la relación. Y el otro es como si fuese el centro de la relación, ¿no? Moral y Sirven plantean aspectos adictofílicos, vinculares y cognitivo-afectivos. Adictofílicos porque la dependencia afectiva es una dependencia afectiva con subordinación sentimental, ¿no? El otro es el único que interesa, el único que importa. Hay un vacío emocional, una sensación de vacío, de tristeza, de abandono, craving y anhelo intenso de la pareja y síndrome de abstinencia en su ausencia. Ustedes han visto que llegan a la consulta con insomnio, tristeza intensa, a veces ya problemas de pareja, perdón, problemas de trabajo, de los estudios, ¿no? Los aspectos vinculares tienen que ver con la desatención de otros vínculos, relaciones o intereses. Si la persona acudía, en fin, a un tema de voluntariado o a otro tipo de actividades sociales que estaban planificadas, deja de serlo, deja de interesarse, está pendiente. Entró al Instagram o con otras personas, si puede entrar al Facebook nuevamente, en fin. Hay una desatención de otros aspectos de su vida. Y creencias relativas a la necesidad de la pareja. ¿Qué habré hecho para que no me quiera? ¿Qué habré hecho para que no me acepte? No puedo vivir sin él, no puedo vivir sin ella.
mi vida no tiene sentido si no continúo con esta pareja, en fin. Bueno, varias investigaciones han encontrado evidencia biológica entre la adicción a sustancias y las dependencias emocionales. Entonces, encontramos similitudes a nivel cerebral, la activación de la ínsula, el cingulado anterior, de la corteza orbitofrontal y activación de neurotransmisores como la dopamina. Tras la ruptura se activan las mismas áreas que en el craving a la cocaína, el núcleo accumbens y la corteza orbitofrontal. Entonces, es interesante, ¿no?, para que nosotros podamos reconocer de que eso puede y constituye una dependencia que afecta la calidad de vida de la persona, afecta considerablemente su calidad de vida, su estado cognitivo, su estado motivacional, su equilibrio emocional y afectivo, porque es sistémico, o sea, está afectando diversas áreas de su vida. Bueno, hay otro autor, que es Castelló, es un español, que define la dependencia como un trastorno de personalidad, ¿no? Él plantea que más que es un patrón repetitivo, ¿no?, que se desarrolla durante toda la vida y que se caracteriza por una necesidad emocional insatisfecha y es una tendencia persistente a una relación de pareja caracterizada pues por desequilibrio, igual que moral, entre los miembros, la necesidad afectiva claramente excesiva hacia la otra persona, sometimiento inapropiado hacia ella que empieza a principios de la edad adulta y se da en diversos contextos. Incluso, un poco después vamos a ver, plantea que debe considerarse como una forma de trastorno de personalidad y plantea algunos considerandos, ¿no? Entonces, él dice que hay un problema en el área de relaciones de pareja, la necesidad excesiva del otro, eso está claro, deseo constante hacia él de estar cerca, tener acceso. Llaman a cualquier momento, si no viven juntos, acude de su casa, llama cuando esté trabajando, llama cuando está en reunión, si se demoró, en fin, entra, tienen como un radar, ¿no?, para un GPS, para evaluar en dónde está, en qué momento está presente. Prioridad de la pareja frente a cualquier cosa. Él es más, o ella es más importante que todo. Idealización. Por ejemplo, nos pueden decir, él me conoce tanto, nadie me conoce como él, ¿no? Nadie me conoce y nadie puede ayudarme, puede comprenderme, casi como un gurú, ¿no? Él sabe cómo soy, ¿no? Él es absolutamente, nadie me va a comprender, nadie me va a querer como él. Relaciones basadas en la sumisión y subordinación. Historia de parejas desequilibradas. Hay datos anteriores sobre el tipo de parejas que han tenido. Y asunción de del sistema de creencias de la pareja, ¿no? Si la pareja considera que, en fin, puede tener un sistema de creencias con respecto a normas, a horarios, ¿no?, la persona asume ese sistema de creencias, ¿no? No importa si no vas a hora de trabajo, vamos a estar a otro sitio, ¿no? Hay una exigencia de exclusividad. A veces esa exigencia que se plantea en la pareja no es como un acuerdo, ¿no? Es una necesidad y una exigencia. Y realmente uno observa que en ocasiones esto se extiende a otro tipo de relaciones interpersonales, ¿no? Manifiestan algunas características también con amistades, con amigos, amigas. Necesidad de agradar. Están a veces preguntando constantemente cómo me veo, si estoy bien o no, o qué te parece, cómo me ves ahora, en fin, confirmando constantemente su aspecto físico.
déficit en habilidades sociales, ¿no? Sobre todo en asertividad, dificultad para expresar y defender sus derechos. Obviamente, pues hay baja autoestima. La persona se considera realmente, tiene un autoconcepto, autoeficacia y autoestima sumamente baja, ¿no? Se considera incapaz de ser amada, se considera muy débil, ¿no? Que necesita otras personas, otro soporte para realmente sostenerse. Hay un miedo e intolerancia a la soledad. Si es que está sola, pueden haber otros síntomas somáticos como dolor de cabeza, en fin, ¿no? Dolores articulares, musculares, y manifiesta un estado de angustia y de privación. Estado de ánimo negativo, se correlaciona mucho con algunas formas de depresión y comorbilidades frecuentes. Él plantea estos considerandos, esos síntomas, y dice que 5 de estos, si es que alguna, digamos, la DSM-5 se lo consideraría, 5 de estos ítems serían suficientes para considerar como trastorno de personalidad. Búsqueda continua de relaciones de pareja, planteándose la vida siempre al lado de alguien, ¿cierto? Eso se presenta. Necesidad excesiva de la pareja, que deriva de contactos muy frecuentes, a veces inapropiados. Por ejemplo, llamadas telefónicas, mientras la pareja está en una reunión de trabajo, no importa, y está tomando decisiones importantes. Elección frecuente de parejas egoístas, presuntuosas y hostiles, ¿no? Esto sí lo observamos, ustedes lo han podido observar en su consultorio seguramente, a las que idealiza con sobrevaloraciones constantes de sus cualidades o de su persona en general, ¿no? No hay otro como él, es muy bueno, es muy inteligente, lo que pasa es que no se controla a veces, por eso se torna un poco agresivo. O sea, constantemente hay racionalizaciones al respecto. Subordinación de la pareja como medio de congraciarse con ella, lo cual facilita el desequilibrio entre los miembros de la relación. Bueno, hay prioridad de la pareja a cualquier otra cosa, ¿no? Que pueda ocasionar una desatención prolongada en diferentes aspectos de su familia, trabajo, de sus propias necesidades. Tiene tanto miedo a la soledad, en realidad, como vemos después, a la ruptura, que prioriza, ¿no?, en la relación de pareja a todos los ámbitos. Por eso los desatiende. Miedo atroz a la ruptura de la pareja, aunque la relación sea muy mala, ¿no? Hay intentos muy fuertes, muy intensos, de reanudarla. Bueno, como habíamos dicho, menosprecio de las cualidades personales, miedo e intolerancia a la soledad y una necesidad excesiva de agradar. Bueno, yo me he atrevido a traer, para recordarlo, un autor de otras canteras, ¿no? La teoría del apego de Bowlby, ¿no? Porque está mencionada en diferentes textos, ¿no? La consideran, y también en los avances que hay de psicología biológica, se consideran. Bueno, la teoría del apego de Bowlby es la última revisión de 1998, plantea que los seres humanos poseen un sistema psicobiológico innato orientado a la búsqueda de seguridad, protección y confort, a través de la proximidad de cuidadores o figuras de apego. Posteriormente, el sistema de apego se orienta a un funcionamiento más autónomo, dependiendo de la sensación de confianza y seguridad de las figuras internalizadas.
Al respecto, nosotros diríamos que hay una suerte de condicionamiento, ¿no? Inicialmente de nivel sensoriomotor y posteriormente operante, pero digamos las figuras y la forma como la persona internaliza, aprende, ¿no? Aprende. Esa sensación de confianza, motivado o aprendido por la proximidad del cuidador, plantean algunos autores que es muy importante en sus relaciones futuras. Se ha comprobado la importancia del apego para el establecimiento de relaciones amorosas en la vida adulta. Es decir, se aprende a comunicar de manera íntima y lúdica, algo que será esencial en la conducta sensual, sexual y amorosa, ¿no? Acá ellos plantean de que en esta etapa, pues, el niño aprende a acercarse, a tocar, a mirar, a dejarse tocar. O sea, esta relación de confianza, ¿no? Que ellos llaman confianza básica, va a ser sumamente importante después, aún en ausencia de las figuras cuidadoras, ¿no? De las figuras de apego, de figuras de soporte. Y es también importante porque nosotros sabemos, ¿no? Que los conceptos un poco ya de amor con respecto a ser un aspecto tan importante en la vida, tan motivador, ¿no? Las relaciones amorosas son una fuente de equilibrio, una fuente de bienestar, una fuente motivante, ¿no? Las relaciones realmente de amor, pero que sin embargo, en ocasiones se convierten en una fuente, como en este caso, en el caso de la dependencia emocional, de sufrimiento intenso, ¿no? Entonces, se plantea pues que el amor, ¿no? Bernstein, me parece, considera el triángulo del amor, ¿no? Considera aspectos de intimidad. Creo que es una visión simple, se escribe bastante reduccionista, pero es, digamos, importante considerarla. También relacionado un poco con esto que estamos hablando. Ahí tiene que haber intimidad, ¿no? La intimidad tiene que ver con esa sensación de confianza, de gusto por estar con la otra persona, ese agrado, ¿no? De estar, compartir intereses, en fin, la pasión que pone en el otro vértice, que es la atracción sexual, ¿no? Y en el otro vértice el compromiso, ¿no? Que tiene que ver con un momento en el cual probablemente, ¿no? Hay una maduración, tanto biológica como psicológica, y la persona es capaz de establecer un vínculo de compromiso, ¿no? Tomar la decisión. No solamente me gusta, no solamente chévere, digamos, es agradable conversar con él o con ella y relacionar, sino hay un nivel de decisión, de compromiso, ¿no? De establecer vínculos más estables y duraderos. Entonces, bueno, este autor, hablando del amor, establece varios tipos de amor, ¿no? Y la forma plena es en la que confluyen los tres aspectos, ¿no? Señala que es un tanto difícil, pero bueno, se podría trabajar para conseguir que los tres vértices, ¿no? Estén en el amor consumado, que él llama. Bueno, ahora seguimos con nuestro. Bueno, sabemos y ya hemos visto que ambos autores, tanto Moral, que señala que es una adicción, ¿no? La dependencia emocional, y todos los otros autores que señalan que es un trastorno de personalidad, en todos los casos la autoestima está fuertemente comprometida, fuertemente comprometida. Entonces, él señala que la autoestima es la valoración, la puntuación sobre uno mismo, ¿no? Se realiza por una escala de valores que se origina a partir de nuestros éxitos y fracasos con relación a las metas o ideales y las opiniones que tenemos, ¿verdad? Que son significativas sobre nosotros.
Una valoración errónea de la propia autoestima es una fuente importante de trastornos, como en este caso, ya sea por una sobrevaloración insostenible o ya sea por la desvaloración que desencadena los rechazos y los fracasos que uno evalúa que ha podido tener y constituye un elemento central de la depresión, de la ansiedad y está sumamente relacionada pues con la dependencia emocional. Bueno, hay un aspecto también que se señala a veces que algunos autores, Juan es uno de ellos, planteaba de que no es precisamente la suma de las cualidades de la persona, ¿no? Ni la suma algebraica, digamos, de los aspectos negativos y las cualidades que pueda tener una persona, sino planteaba que podía ser como una pantalla en blanco, ¿no? Donde están tanto los aspectos positivos como negativos, y uno puede mirar la autoestima como la posibilidad de escribir diferentes cosas, diferentes objetivos, diferentes características que quiere desarrollar en el espacio en blanco. A veces usamos esta metáfora, ¿no? Con ellos, porque a veces sus creencias, cuando dependen, sus creencias son muy negativas, ¿no? Nadie me quiere porque, no sé, porque mi aspecto físico, porque soy muy voluble, porque soy muy celosa, porque soy muy pesada, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos considera valiosos que puede desarrollar y fortalecer de esa manera su autoestima? Bueno, tanto en autoestima como en autoeficacia hay varias investigaciones que correlacionan la autoestima y la dependencia emocional, ¿no? Por ejemplo, Anicama y Cirilo trabajan con 422 estudiantes de psicología en una universidad pública, utilizan la escala de Besley y Fraser y trabajan con un diseño correlacional y encuentran una correlación altamente significativa entre dependencia emocional y autoeficacia. González en el 16 trabaja con 332 estudiantes en Lurín, ¿no? Y utiliza un diseño correlacional tipo investigación experimental y encuentra autoeficacia disminuida. Y la característica más importante de la dependencia emocional es la ansiedad de separación, ¿no? Y apego a la seguridad y protección. También se han hecho, por esto mismo, muchos trabajos en relación a autoconcepto, en fin, y a maltrato, ¿no? La tolerancia y la tolerancia realmente la tendencia a racionalizar, como a justificar, a permitir, ¿no? Un grado de permisividad con respecto al maltrato es muy grande, ¿no? Son capaces de retirar las denuncias, de no exponerlo a los otros familiares, no exponer el maltrato a otros familiares. Por ejemplo, ha trabajado espíritu, ¿no? Con dependencia emocional en mujeres violentadas y no violentadas, ¿no? En el satélite, en Nuevo Chimbote. Con el inventario de dependencia emocional, encuentra diferencias altamente significativas en mujeres violentadas y no violentadas con un 82%, un nivel muy alto, ¿no? O sea, las personas violentadas tienen, señala, dependencia emocional, han escogido, algunas veces establecido un vínculo con personas caracterizadas por ser hostiles, maltratan y cuando se dan cuenta llegan a justificar, a permitir una y otra vez el maltrato, ¿no? Bueno, acá ya definiríamos cómo intervenimos las personas que trabajamos en terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual es un sistema terapéutico, ¿no? Basada en una teoría psicopatológica, una forma de concebir la psicopatología
y en un cuerpo de técnicas derivadas de la psicología experimental, del aprendizaje cognitivo social, de las ciencias cognitivas y de la teoría del procesamiento de la información y el procesamiento emocional. Es dinámico, se basa en la evidencia y está abierto a otras explicaciones, otros paradigmas explicativos, siempre y cuando estén basados en la evidencia y demuestren las bondades, con la investigación las bondades de su intervención, ¿no? Es así como ahora se está trabajando con terapias de tercera generación, porque están validadas, son importantes y efectivas. Bueno, en el aspecto cognitivo, ¿no? Plantea que la situación se activa, el sistema de creencias de una persona a partir de la cual desarrolla emociones, pensamientos y acciones. También hay un trabajo importante respecto a los esquemas emocionales, ¿no? Como ustedes saben. O sea que realmente el factor primario, el factor básico es más bien la emoción. Bueno, pero acá está más o menos el trabajo de los cognitivos. A partir de la percepción de acontecimientos adversos, algunas personas desarrollan creencias erróneas, experimentando emociones y desarrollando conductas disfuncionales. Como sabemos, ¿no? Esas conductas son comportamientos autosaboteadores que obstaculizan la realización de actitudes necesarias para lograr objetivos propios, contrarios a los propios intereses. Por ejemplo, les preguntamos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que desea, ¿no? Desea una persona que saber por qué él actúa de esa forma. ¿Por qué no me contesta las llamadas? ¿Por qué se demora más en el trabajo? ¿Por qué no cumple los acuerdos? ¿Por qué? En fin, ¿no? Y qué es lo que me diga qué es lo que tengo yo de malo, qué es lo que tengo de negativo. Entonces, este pensamiento, ¿no? Para yo ser feliz necesito de su presencia, no podría ser feliz en su presencia, es lo que está, esa percepción, ese pensamiento, esa percepción es lo que está ocasionando el malestar emocional. Y es probable también que indagando un poco más, nosotros veríamos que de repente esa emoción no es la emoción primaria, ¿no? Siguiendo el tema de procesamiento emocional, no es la emoción primaria, sino que hay otra emoción primaria que en el proceso terapéutico la persona puede aprender a reconocer, identificar y expresar, ¿no? Y expresar su contenido cognitivo y poder intervenir a ese nivel y darse cuenta de que no es terrible sentir. Es posible sentir y se abre un abanico de posibilidades para la intervención. Bueno, siguiendo a Eli, se pueden agrupar estas demandas en demandas sobre uno mismo, yo necesito, demandas de los otros, ella debe, tú debes, ¿no? Demandas sobre el mundo, la vida debe o la vida no debería. Bueno, nosotros usamos el mindfulness, ¿no? A lo largo del proceso, ¿no? Porque nos permite acompañar al paciente o a la paciente durante todo este proceso que es particularmente, percibe la persona que es particularmente difícil y doloroso para él o ella, y permite realmente un acercamiento hacia la emoción de una manera no valorativa, de una manera no juzgadora, ¿no? Hacia sí mismo, motivando la aceptación de la situación y motivando un tipo de relación con los demás, de empatía, de compasión, en general de adaptación. Bueno, como ustedes saben, el mindfulness se ha definido de diferentes maneras, pero todas convergen en tomar conciencia de cada momento, conciencia plena de nosotros mismos, de los otros y del entorno. La atención hacia la experiencia presente debe estar asociada a una cualidad de orientación de aceptación. Por eso decimos que es intencional, ¿no? La atención que se enseña es intencional,
como hemos dicho, como un intento de no juicio, una curiosidad no juzgadora, como un explorador, una apertura, desarrollo de experiencia inmediata, sin atender si esto es positivo o negativo, sin juzgar, solamente atender, como el niño, ¿no? Involucra dos componentes fundamentales, la autorregulación de la atención y una orientación abierta hacia la experiencia. Eso nos dice Bishop. Entonces, eso va a permitir la autorregulación de la atención porque al principio, cuando le pedimos en la parte formal, ¿no?, que trabaje, por ejemplo, la respiración, ellos dicen, no, o sea, pero me vienen los pensamientos uno tras otro, es difícil, ¿no? Realmente centrarme intencionalmente en mi respiración. ¿No? Nosotros decimos que es normal que esto ocurra, que es parte de la experiencia, y ellos logran, pues, la autorregulación de la atención, o sea, orientar hacia la conciencia plena, empezando primero con los sentidos, ¿no? Respiración, el oído, en fin, el gusto, de qué es lo que está pasando en este momento, para en algún momento poder metacomunicarse de otras experiencias difíciles o traumáticas que han pasado en otro momento, ¿no? Los componentes del mindfulness, la autorregulación de la atención, mantenerse concentrado en la experiencia, ¿no?, inmediata, reconociendo los acontecimientos sensoriales y mentales en el momento presente. Bueno, una orientación abierta hacia la experiencia implica reconocer la realidad de las cosas y fenómenos en este momento. Bien. Acá, en las formas como trabajamos, se plantea la dependencia emocional como un patrón relacional de tipo adictivo, que involucra aspectos cognitivos, emocionales, motivacionales, comportamentales, orientados al otro como fuente de satisfacción y seguridad personal, y que implican creencias erróneas acerca del amor, sobre todo el amor romántico, de la vida en pareja y de sí mismo. Ya, una vez que el paciente acude, ¿no?, vamos a plantear con él inicialmente, vamos a revisar la historia clínica, vamos a ver más adelante, la historia clínica, la evaluación, ¿no? Vamos a establecer luego sus metas, cuáles son las metas, qué es lo que quiere realmente, ¿no? Como dirían, cuál es su demanda, qué demanda de su propia existencia, qué encuentran, qué lo hace encontrar sentido a su existencia, ¿no? Que es muy personal, que es muy individual y que en ese momento la persona piensa que solamente lo circunscribe a establecer un tipo de vínculo afectivo que cree que es la única forma de paliar su angustia. Fortalecimiento, bueno, entre los otros objetivos está fortalecimiento de la autoestima, aumento de emociones positivas, aumento de la autonomía, aumento de la asertividad, porque todo eso vemos están fuertemente disminuidos en nuestros pacientes con dependencia emocional, ¿no? Y hemos visto que las investigaciones corroboran también esto. Prevención de recaídas y seguimiento. Empezamos. Bien. Empezamos con la evaluación, ¿no? La evaluación, elaboramos una historia clínica cognitivo-conductual, comenzando, como ustedes saben, con el motivo de consulta, ¿no? Ahí establecemos cuál es la demanda del cliente, si es que, cuáles son los síntomas, ansiedad, si hay tristeza, si hay insomnio, ¿no? Realizamos también, dentro de la historia, el desarrollo cronológico de los síntomas que nos va a servir realmente en el momento de la reestructuración.
el desarrollo cronológico de los síntomas nos permite darnos cuenta cómo la persona aprendió algunos esquemas tempranos, aprendió creencias, aprendió las llamadas creencias intermedias, aprendió a relacionarse con el mundo, ¿no? Para que adquiere cierta coherencia, cómo distorsiona su realidad en el momento actual para que esto entre en coherencia con sus esquemas. Entonces, elaborando el desarrollo cronológico de los síntomas, vamos a después poder hacer que la persona participe, notando cómo aprendió, participe de una manera no juzgadora, ¿no? Cómo aprendió a mirar el mundo de esa manera, con esa especie de programa, cuáles fueron sus esquemas, ¿no? Tempranos, sus creencias, cómo fueron sus patrones de crianza, ¿no? Entonces, bueno, elaboramos todas las partes de la historia personal, la historia de trabajo, cómo se vincula, y luego le pedimos autorregistros, a veces autorregistro de ansiedad, por ejemplo, ¿no? La situación en la cual se presenta, autorregistro, algunas veces los pensamientos irracionales cuando vamos a trabajar el TREP, autoinformes. Elaboramos posteriormente algunas, podemos utilizar algunas pruebas psicológicas, ¿no? Como el inventario de dependencia emocional, por ejemplo, de uno de Londoño, ¿no? De Equipa, que fue quien trabajó y validó, elaboró y validó ese instrumento, muy trabajado, ¿no? Posteriormente, con toda esta información, elaboramos primero, terminando la historia, con todo lo que nos ha dicho, cuáles son las metas de tratamiento, qué es lo que la persona quiere, ¿no? Una vez establecido esto, vamos a hacer el análisis funcional del comportamiento. El análisis funcional del comportamiento es sumamente importante, ¿no? Porque nos permite establecer la conducta problemática con qué aspectos del entorno, externo e interno, covaría. La dependencia emocional covaría con qué aspectos externos del contexto e internos, ¿no? Porque también es su contexto interno, ¿no? Con su ¿Cómo podríamos alterar la frecuencia, intensidad, duración de su conducta problemática, manejando el mismo, ¿no? Ella misma, las variables del entorno? Entonces, utilizamos el análisis paradigmático de Stats, ¿no? Que como ustedes saben, nos brinda un análisis tanto transversal como longitudinal, ¿no? Reconoce cuáles son los estímulos actuales, tanto antecedentes como consecuentes, que están en E2, que mantienen la conducta actual, ¿no? E1 son los antecedentes, o sea, los estímulos discriminativos, tanto externos como internos, ¿no? Y los estímulos reforzantes. Cómo refuerza la persona buscando, ¿no? Cómo se refuerza esa angustia, ¿no? Con la conducta de evitación de esa angustia. Entonces tenemos que hacer el análisis funcional para nosotros poder intervenir y poder reestructurar a la persona, ¿no? Entonces, en los estímulos, en el análisis transversal están tanto los antecedentes como los consecuentes y la respuesta, que vamos a medir la respuesta problemática en términos de los parámetros, pues, de la respuesta, ¿no? La duración, la intensidad, la frecuencia. Bien. Y vamos a hacer también un análisis longitudinal en este caso. E1 se consideran las condiciones históricas del aprendizaje, ¿no? Que hemos recogido a lo largo de la historia de la persona. Cómo aprendió a vincularse, cuáles son sus creencias sobre el vínculo, cuáles son sus creencias sobre el amor. En fin. E2 son, bueno, ya vimos las condiciones ambientales presentes. RBC son los repertorios básicos comportamentales, o sea, la personalidad, los patrones motivacionales, emocionales, lingüísticos, cómo se relaciona, cómo ha desarrollado patrones de comportamiento que se repiten, ¿no? En la vida. Y
O1, O2 y O3 son las condiciones biológicas de la persona que pueden intervenir en los repertorios básicos comportamentales. Bueno, por ejemplo, nosotros sabemos de que el temperamento, por ejemplo, ¿no? Cuando tomamos y cuando evaluamos temperamento, que las personas podemos tener una tendencia a la inestabilidad. Por ejemplo, si tomamos un EINSEC, ¿no? A la inestabilidad emocional, una respuesta autonómica, ¿no? Intensa, ¿no? Digamos, inestable. Entonces, y un patrón más bien introvertido, un temperamento, una tendencia a la introversión. Entonces podemos más o menos predecir y darnos cuenta que la persona va a ser más fácil de condicionarse, ¿no? Se va a condicionar con más rapidez, o sea, menos ensayos. Entonces podemos deducir que la persona ha podido aprender, nuestro cliente, de nuestro consultante, de una manera más rápida, ¿no? Aprendiendo emocionalmente esa respuesta probablemente de rechazo, de soledad, de una manera un tanto más intensa. Entonces, C es el comportamiento problemático. Entonces, C lo tenemos que describir en unidades de conducta. Como dice, está a nivel molecular. Lo describimos en unidades de conducta, ¿no? Y medimos, pues, sus parámetros, ¿no? Y los otros aspectos son más bien molares, son descritos en cadenas conductuales. Los otros se aprenden en cadenas conductuales, ¿no? Y sé que es el comportamiento problemático, como vamos a tener que moldearlo, ¿no? Paso a paso, con ayuda del consultante, lo vamos a describir a nivel de unidades de conducta, o sea, a nivel molecular. Como habíamos dicho al comienzo, se trabaja el mindfulness a lo largo de todo el proceso, ¿no? Se fomenta una actitud no valorativa. Las personas no toleran esas experiencias internas, tratan de evitarlas, centrándose en la figura de la cual depende. Se favorece la regulación emocional, como hemos visto, fomentando el desarrollo de una mayor conciencia y aceptación de los pensamientos. Vamos a permitir que la persona pueda darse cuenta que son conceptos. Doctora, disculpe, le quedan 2 minutos más, por favor. ¿Cuánto? 2 minutos más para poder exponer, para luego pasar a las preguntas. Bien. A medida que avanza el tratamiento, el foco de atención de la persona deja de situarse en los aspectos negativos de su vida y comienza una apertura hacia los aspectos positivos. Entonces, la planificación de actividades agradables puede ayudarlos o ayudarlas a generar emociones positivas, ¿no? También el trabajo en la identificación de sus fortalezas personales, que son realmente muchas. Con ello se busca el aumento del nivel de emociones positivas y los niveles de autonomía y autoestima. Si se realiza una programación de actividades que pueden realizar, ¿no? De estructura del tiempo y un establecimiento como del FODA personal que algunos trabajamos y se centra en sus fortalezas que ellos como que desfocalizaban, no ven cuáles son sus fortalezas, ¿no? Entonces hacemos una historia clínica conductual, un análisis funcional, establecemos los objetivos y las metas del tratamiento y utilizamos los procedimientos cognitivo-conductuales y mindfulness, ¿no? Cognitivo-conductuales como la reestructuración, asertividad, autoinstrucciones, ¿sí? La reestructuración, como habíamos dicho, y el trabajo de la autoestima, que es fundamental. Sí. Bueno, es todo lo que tenía que decirles. Correcto, doctora. A los 2 minutos. No, está perfecto, doctora. Sí, ahora tenemos algunas preguntas que nos hace el auditorio. Por ejemplo, Lorena Faure nos pregunta, la dependencia emocional por temor al fracaso de la relación debido a rupturas anteriores, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, había que determinar el temor, ¿no? Que puede ocurrir, porque en primer lugar, como que
yo diría normalizar el tema, porque en una ruptura, en la pérdida de un reforzador que uno puede considerar importante, y aun cuando no haya sido una relación que te ha dado cierto nivel de bienestar, va a haber una consecuencia emocional negativa. Entonces tendríamos inicialmente como que normalizar el duelo, ¿sí? O sea, aceptar que hay una respuesta de tristeza frente a este tipo de pérdida, ¿no? Otra cosa es la necesidad extrema, que es la dependencia emocional. Es la demanda. Si yo no puedo vivir, no, es como un pensamiento, ¿no? Como en la adicción a las sustancias, ¿no? Por eso se plantea que la dependencia emocional es una conducta adictiva, porque hay craving, ¿no? La persona prioriza, o sea, no es solamente que sufre porque rompió con la persona, ¿no? Entonces, si sufre porque rompió con la persona, entonces podemos describir el comportamiento de sufrimiento, ¿no? Normalizar, existe, esto es normal, y si persiste, de repente usar algunos de los procedimientos de reestructuración cognitiva o como la TREC, ¿no? Como la terapia racional emotiva, y trabajar autoestima. Pero centrémonos en que la dependencia emocional es de tipo adictivo, es una necesidad extrema. Necesita a la persona, se subordina a la persona, está constantemente pensando. Hay un componente repetitivo en su mente. Constantemente piensa en esto. No sé si la persona que preguntó se refería a este caso, ¿no? Alejandro. Alejandro. Sí, doctora, esa era la pregunta que había hecho. Yo quería precisar que la dependencia emocional tiene que ver con este tipo de características, ¿no? De adicción, ¿sí? Y que tenemos que tener en cuenta que una ruptura amorosa, ¿no? Puede traer tristeza y nosotros podemos hacer el acompañamiento a la persona al respecto, ¿no? Reestructurando, buscando que acepte. Pero para, digamos, definir o categorizar la conducta como dependencia emocional, tenemos que considerar, pues, que la vida de la persona está girando alrededor de una persona, igual que una adicción, comprometiendo otros aspectos de su existencia, disminuyendo su calidad de vida. Porque en el caso que nos había hablado el colega, podría ser que esté desarrollando una depresión, ¿no? Una respuesta depresiva por la ausencia de la pareja y concomitantemente con estos, algunos pensamientos relativos a que frecuentemente se ha condicionado, que frecuentemente tiene problemas de pareja, no sé. No sé si he respondido. Claro que sí, doctora. Bien, tenemos otra pregunta que nos hace Patricia Aymar y pregunta lo siguiente. ¿Cuánto tiempo es la durabilidad del tratamiento desde la terapia cognitivo-conductual? Bien. En general, el éxito, ¿no? del avance depende de la frecuencia, ¿no? con que nosotros miramos los síntomas del paciente, ¿no? Nosotros hemos trabajado a veces entre 15 sesiones semanales, ¿no? Una sesión semanal, 15 y 20 sesiones, ¿no? Contando con la parte de evaluación. Porque recordemos, solamente intervención, ¿eh? Porque otra cosa es el seguimiento, ¿no? La persona llama por teléfono o viene durante el seguimiento, ¿no? Una vez al mes o llama para comentar cómo está. 12 o 15 sesiones, ¿sí? Alejandro,
Sí, inicialmente son más o Sí, menos 3. doctora. Se la puede escuchar, doctora, sí. Durante esta etapa continuamos, ¿no? Yo entreno habitualmente en respiración, en mindfulness desde un comienzo. Si la persona tiene mucha dificultad para hacer mindfulness, ingresamos con relajación y continuamos con la evaluación, haciendo la historia. Después se establecen las metas, es una sesión para esto, y luego se empieza a trabajar la reestructuración, el trabajo de la autoestima, ¿no? Trabajo las emociones positivas, más o menos, como les digo, yo he trabajado eso entre 12 y 15 sesiones, y posteriormente tenemos que hacer prevención de la caída y seguimiento.